Muy buenas noches, vamos con lo mejor de la información deportiva. Mañana se cumplen 50 años de la conmemoración o de que se realizaron los Juegos Olímpicos aquí en la Ciudad de México. Habrá una serie de eventos muy importantes, el recorrido de la antorcha olímpica que se da de las instalaciones del COM hacia el Estadio Olímpico. Hoy precisamente también se le rindió homenaje a ex medallistas y se presentó el boleto conmemorativo del metro. Este viernes 12 de octubre se celebrarán los 50 años de la realización de los Juegos Olímpicos de México 68. Y para dar inicio a los festejos, este jueves algunos de los medallistas internacionales y nacionales de la justa olímpica llegaron a la Ciudad de México, donde convivieron con el jefe de gobierno José Ramón Amieva, donde los atletas recordaron lo vivido hace 50 años. Sí, creo que México fue un Juego Olímpico muy importante, especialmente porque fue en una época, en un año muy importante. 68 tenemos históricamente muchos avenimentos importantes. Klaus Di Biasi, Michelle Burlon, Debbie Meyer, Enriqueta Basilio, entre muchos más, estarán presentes durante este fin de semana en los festejos que darán inicio en el Estadio Olímpico de Seúl. La cita es a las 10:30 de la mañana, sin embargo, el evento como tal, si no mal recuerdo, estará a las 12:30, a las 12:50 se enciende el pebetero propiamente por Enriqueta Basilio. Sin embargo, antes hay algunas otras cosas que vamos a hacer, ¿no? Vamos a hacer prácticamente un recorrido, un desfile, que si no va a ser un desfile por países, va a ser un desfile por deportes. Harán esta vuelta olímpica en el estadio y después se van a centrar justamente en el centro del campo para formar los aros olímpicos como tal, ¿no? Durante la conferencia de prensa se develó el boleto del metro representativo al 50 aniversario de México 68, así como los invitados especiales se tomaron la foto oficial en las escalinatas del patio virreinal, con imágenes de Liber Rodríguez, Vianey Zárate, 21 Noticias. Bueno, y se entregó el reporte de sustentabilidad de la Maratón de la Ciudad de México. Absolutamente todo se aprovechó. Vamos a ver. El Maratón de la Ciudad de México 2018 dio a conocer su reporte de sustentabilidad tras la competencia que se realizó el pasado 26 de agosto. La primera parte del informe habla sobre la clasificación de residuos recopilados y reciclados, donde hubo un total de 2.116 kilogramos de orgánicos que fueron enviados al centro de composta de Iztapalapa, mientras que 1.655.2 kilogramos fueron materiales inorgánicos reciclables, entre PET, vasos encerados, película pipete y cartón. De residuos inorgánicos no reciclables fueron 983 kilogramos, que con la suma de los anteriores materiales dieron un total de 4.754 kilogramos, de los cuales el 80% de estos se reciclaron o terminaron en composta. Durante el maratón se evitó 1.192 toneladas de dióxido de carbono, además de que se plantaron 100 árboles para reducir el impacto ambiental, los que tendrán un cuidado de 50 años. Vianey Zárate, 21 Noticias. Se dieron a conocer horarios y fechas de las semifinales de la Copa MX, vamos a verlas rápidamente. Sabemos que Cruz Azul va a enfrentar a León, bueno, primero Pachuca frente a Monterrey, el martes 23 de octubre a las 8:30 en la cancha del Hidalgo, un día después el 24, miércoles 24 de octubre a la misma hora 8:30, aquí en la Ciudad de México, en el Estadio Azteca, Cruz Azul se enfrenta al León. En estos momentos la selección nacional mexicana al medio tiempo pierde 2-1 frente a Costa Rica en la cancha del Universitario de Nuevo León, quedan 45 minutos por delante, gol de Víctor Guzmán en los mexicanos. Es de información deportiva, muchas gracias. Gracias, Ricardo, buenas noches.